a menos que sea un pie. Solía ser, para mí, la regla más importante era que cuando estaba haciendo mi trabajo de pies en una motocicleta tenía que haber un asiento de pasajero en la parte de atrás. Porque si te golpean por la espalda con una motocicleta, te golpean suavemente. Te dieron un duro golpe aquí. Bueno, un poco así. Marius, Andrés, querías estar fuera del panorama, pero lo estuviste. ¿Cómo es que un motor no tiene que ser el más potente para ser el más rápido? La cosa es que es un poco triste porque ambos crecimos en esa etapa en la que año tras año esperaba saber cuánta potencia tendría una moto. sí, solo que para mí fue diferente porque yo nunca supe aprovechar esa potencia. Bueno, entonces que se vaya al diablo. Yo tampoco supe durante mucho tiempo. Es decir, hoy en día, sabes, la potencia crece más rápido que las habilidades de los motociclistas. Pero la cuestión es que esa era cuando esperabas y ese año Kawasaki tenía 5 caballos más y Suzuki tenía 3 caballos más. Y así competían. Me da tristeza porque simplemente llegó a su fin y hoy vamos a ver una moto que demuestra que la potencia no importa. ¿Y cuál es esa? La RCB4 de Aprilia. Bueno, está bien, no se puede decir que la Aprilia no tenga potencia, porque ahora sí la tiene, pero durante mucho tiempo realmente no tenía potencia, porque en realidad es la misma moto desde hace mucho tiempo, con muchas modificaciones, y hasta el momento en que tenía 1000 de cilindrada y no 1100, pues incluso aunque ellos Decían que tenía 200 caballos, pero yo recuerdo que iba en ese circuito, le dabas gas y realmente no pasaba nada en comparación con la competencia. Pero el tiempo aparecía. ¿Y ahora qué? Hicieron la 1100 que tiene 200 y pico caballos, creo que incluso más, pero en realidad no me importan esos números porque no significan nada. Pero cuando hicimos la prueba comparativa, ibas en la Aprilia y te parecía que era la más débil de todas, porque simplemente no tenía esa locura, ese yi. No había esas convulsiones, simplemente la moto avanzaba y decías, bueno, está bien, la Aprilia se maneja bien, suena bien, por supuesto acelera algo, pero no es especialmente potente. Te bajas y el tiempo es el mejor. Es decir, es una prueba organoléptica de que la potencia, en cierto momento, deja de tener importancia. O mejor dicho, incluso de otra manera, solo importa. ¿Por qué molesta? Porque molesta y no ayuda. Pues sí, yo he conducido una Aprilia Tuono, que ni siquiera tiene 100 caballos, porque tiene menos que la RS660, tiene 95, y apuesto a que nunca en mi vida he ido tan rápido en moto por carreteras. Exactamente. Tan rápido, tan fluido. Porque seguro que más rápido en cuanto a velocidad, pero tan fluido que sabes, no al estilo de ir a lo bruto, en línea recta y rápido. Alto, sino simplemente de manera fluida. Genial. Si alguien hace un material patrocinado y, por ejemplo, Aprilia paga y viene y te cuenta sobre nuestra moto, normalmente todos quieren que muestres solo su marca, pero entra a Liberty Motors e intenta mostrar solo una marca. Espera, tal vez yo sea el desenfoque, seré el desenfoque. Desenfoca. Aquí Yamaha, tapa Yamaha. Oh, aquí al menos es italiano. Marius, por tu culpa tenemos la RC160 amarilla. Pero si es el color más bonito. Yo estoy muy contento con esta moto porque la voy a conducir todo el tiempo, siempre y cuando tú no la conduzcas y Agnieszka tampoco la conduzca. Yo quiero conducirla en el circuito. ¿Pero por qué tuviste que insistir en el color amarillo? Porque es atrevido. Pero yo no soy atrevido. La primera vendida, acabamos de enterarnos de que alguien la compró justo en ese color. ¿Sí? En vez de comprar el triste negro, ¿O el azul? compró el atrevido dorado. Pero nosotros no vinimos por eso. Ahí la tienes. Y entonces, Marius, y nuestra teoría de que la moto más potente no es necesariamente la más rápida, no tiene nada que ver con el hecho de que esta moto tiene 217 caballos. Bueno, parece que los tiene. Supuestamente. Veremos cómo va en el dinamómetro, pero sigue siendo una moto que, teniendo 217 caballos, yo la conduzco y no me asustan esos caballos. O sea, con la otra no tenía miedo. Con esta no lo sé, porque aún no la he conducido, aunque el motor es el mismo. Aunque no, porque es un poco más grande, pero tiene la misma potencia, solo que es más grande por unos 20 y tantos centímetros cúbicos, o sea, tiene 1099, porque lo acabo de leer en la especificación técnica, porque me he preparado, porque soy una youtuber profesional. Muy bien. Para mí no cambia nada. Para mí tampoco, pero hay algunos cambios en esta moto. Mira, Marius, para ti esto sí es un cambio. ¿Sabes cómo se ve esto? Esto se ve como la nueva Aprilia de MotoGP ahora, solo que mucho menos exagerada. O tal vez, al mismo tiempo, igual de exagerada. Oye, pero esas alitas deben de hacer su trabajo.
Mira cuántos años han pasado ya con esas alitas y cada año cambian. O sea, cada año hay alguna evolución. Cada año descubren que esto puede funcionar de otra manera. Aquí eran, mira, tan simples. Me parece que aquí eran más bien puro adorno, un montaje. Podría ser que estaban solo para que parecieran de MotoGP, Sí. Y ahora son así para que realmente funcionen. para que tengan un efecto. Sí. Escuchen, desde esa perspectiva no se veía muy bien, pero así, así. Esto es una deportiva. No tiene que ser bonita, tiene que ser una deportiva. Oye, pues, Es bonita. Bueno, es diferente a antes, hay que acostumbrarse. ¿sabes qué es lo que más me gusta? Esto, el basculante. Y para mí esto es una prueba de que esta moto está más orientada a rendir en la pista. Y no sé de qué se trata, porque mira, antes los basculantes en las motos deportivas iban por abajo. Si miras MotoGP, Moto2, Moto todo, todos los basculantes se ven así, están bajados por abajo. Cuando compras un basculante Suter que cuesta 10.000 euros, se ve exactamente así. Y en ese momento todos los fabricantes empezaron a usar este tipo de basculantes en las motos de serie. Y antes había una teoría de que por todas esas normativas euro sucesivas, cuando aparecieron los catalizadores que iban abajo, había un problema para que un basculante así simplemente cupiera. De hecho, se puede ver que aquí está bastante ajustado, pero en ese entonces se hablaba de la Euro 3.4 y ahora tenemos la Euro 5, que es más restrictiva, pero al mismo tiempo los catalizadores son más pequeños. O sea, fíjate cómo la tecnología tiene que avanzar, ¿no? Estoy súper entusiasmado con este basculante porque sé que hará que esta moto pueda ir aún mejor en la pista, ya que es más rígido y más ligero. Y no sé, me gustaría saberlo. Tengo que hablar alguna vez con Łukasz Wieczorek o con Cosa para entender qué es lo que hace físicamente que el basculante esté invertido, es decir, que el refuerzo esté abajo y no arriba. Porque debo admitir que mi conocimiento es demasiado limitado como para explicar lógicamente por qué sucede así. Sería interesante saber si alguien tiene alguna simulación de cómo funciona cuando está invertido y cuando es normal. O sea, seguro que la gente de Aprilia y de todos los fabricantes lo tienen. Fíjate cómo está ajustada la moto de fábrica, qué corta está configurada para que sea muy ágil. Y si quieres, porque se te va a levantar mucho, solo puedes alargarla. El basculante. Puedes poner una cadena más larga y listo. Quizás esa es la regulación precisamente del brazo. No, eso es el pivote del basculante. Justo esas son cosas que ni siquiera están en la versión de prensa, que para Aprilia son obvias. Tienes el pivote del basculante regulable y puedes ajustar el ángulo de la pipa de dirección. No sé hasta qué punto eso. Por ejemplo, me sorprendió que el asiento está más alto y en general cuando me senté en él. Cuando te subes a este y luego al otro, sientes que este es aún más deportivo que aquel, lo que demuestra claramente que cada fabricante acepta que estas motos ya se van a usar principalmente en track days y ya no en la calle, porque para la calle estará la que es más amigable. ¿Sabes? Te lo muestro, este de aquí. Tiene 100 caballos y son los 100 caballos más eficientes con los que se puede conducir. Y lo mejor es que sé que si probamos este y tenemos aquel y vamos a la ciudad, después de algunos kilómetros vamos a querer bajarnos de este y subirnos al otro. Y si vamos a la pista, también te vas a divertir más con aquel. Pero luego te subes a este y dices, caray. Bueno, sí, pero si vamos a un circuito pequeño como Swamchin y cogemos el RS y el RSV4, apuesto a que un piloto de mi nivel al que no le puedo recuperar en la recta en Swamchin, creo que en una moto de 100 caballos probablemente seré más eficiente. Y lo mejor de todo es que si vamos a un circuito pequeño como Swamchin será solo el fondo, pero bueno, es el fondo o no hay fondo, no. Allí. Será lo mejor en un circuito pequeño. Volviendo a eso. Estoy increíblemente emocionado, porque el hecho de que haya una nueva RSV4 significa que tenemos que repetir nuestra prueba comparativa del año pasado, en la que la RSV4 fue la más rápida, 1 minuto 38,6 con slicks. Así como está esa moto en el circuito de Poznań, bajo mí, que seamos sinceros. Vale, quizás soy bastante rápido, pero no soy un piloto profesional. Si le dieras esa moto a un piloto, o en realidad ahora esta moto, y le dijéramos, mira, haz lo que puedas, entonces 1 minuto 36, te lo aseguro, está garantizado. Probablemente también porque aquí solo haces clic, clic. Ah, porque aquí es nuevo. Suspensión semiactiva, también ya como con la electrónica. Cada vez más personas que han conducido con suspensión activa saben que es buena, porque haces clic, clic, clic y cambia los ajustes y vas por la pista. Y realmente no tienes que cambiar la configuración, solo clic, clic, clic. Sobre Street Sport, porque es para la calle. Lo que más me gusta de la Aprilia es su diseño y rendimiento. ¿A ti? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Bezip, bezip. Ajusta la suspensión. Lo que más me gusta, estos botoncitos aquí, el más. Sí. El menos aquí.
Eso es para el control de tracción. Pero si esto es perfecto, Sí. pensado justamente para la eficiencia en pista, o sea, para mí es inútil porque Y para mí es útil, porque cuando voy en pista, de verdad lo uso muy seguido, porque por ejemplo siento que la moto, ¿sabes? Se desliza más o menos. Si se desliza poco lo bajamos, si empieza a deslizarse más, entonces clic, 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 y eso es realmente útil. una moto de esta categoría no lo tiene resuelto de una manera tan sencilla. O sea, lo tienen, pero no de esta forma, no es tan ergonómico. A menudo. Esto es bueno, es como en MotoGP, como en una moto de carreras, ni siquiera necesariamente MotoGP. Y aquí están esos modos deportivos y todavía hay estos otros modos. Vaya caray. Ah, y eso es que si no quieres tener la suspensión semiactiva, entras y listo. Es como si estuvieras ajustando con tornillos, ¿sabes? Clic, 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 para que... Ah, o sea, aquí seleccionas la configuración y vas en modo activo. Sí. Entonces, en ese momento la suspensión no es semiactiva. Y lo que también es curioso que esto y esto también es otra muestra de valentía y demuestra que Aprilia no se anda con rodeos, que aquí es Bosch quien manda. Un gran y claro letrero de IMU, y este es un IMU de Magneti Marelli, ese sensor de trayectoria, Marius, y eso también muestra que las computadoras están tomando el control, porque Magneti Marelli tiene más pines, tiene mayor potencia de procesamiento. Y eso suena como una completa tontería, pero al mismo tiempo sé que gracias a eso la electrónica en esa motocicleta funcionará mucho mejor. Y no solo porque funcionará más rápido, sino porque se le pueden conectar más sensores. Durante la prueba en pista profundizaré en ese conocimiento, es decir, la potencia de cálculo, la cantidad de datos de un solo sensor se recopila para que esos datos sean más precisos, para que el control de tracción funcione de manera más precisa. Bueno, ¿verdad? Yo he conducido la Tuono, que también tiene un ordenador que no es Bosch, y estoy encantado. Magneti Marelli lo hace, ¿sabes? Eso es Dorna. Dorna es la jefa de MotoGP, organiza MotoGP y Dorna hace las reglas. Y Dorna hizo esto. Oye, a partir de hoy todos en MotoGP van a usar ordenadores Magneti Marelli. Ellos. Oye, pero nosotros tenemos los nuestros. Pero cállense la boca. Ahora van a usar Magneti Marelli. Y después de unos años, aquí lo tienes, tenemos Magneti Marelli en una moto de serie. Está claro que no es la misma tecnología que en MotoGP, pero quizás sea la tecnología que estaba en MotoGP hace algunos años. Pero eso demuestra que MotoGP tiene sentido porque esa tecnología realmente Se transfiere. se transfiere a las motos de serie. Sí. Y por supuesto no lo tendremos uno a uno. Esto, sin embargo, significa que quienes no se atreven a conducir una motocicleta sin electrónica finalmente podrán hacerlo con eficacia y no solo con eficiencia. Y al parecer así es un rumor, claro. El rumor es que la RCB, que cada fabricante, ya sabes, Honda, Yamaha, todos tienen sus propias motos de MotoGP. Son prototipos totalmente únicos. Lo mismo ocurre con Aprilia, que es un prototipo total, pero al parecer las primeras MotoGP de Aprilia, en cuanto a construcción, son muy similares. El concepto es muy parecido al de la RSV4. Quizás por eso la RSV4, simplemente desde el año 2009, realmente ha ganado todas las pruebas comparativas. El año pasado, en nuestras pruebas comparativas, no ganó porque no elegimos un ganador, ya que simplemente no tenía sentido elegir un ganador. Las diferencias de tiempo eran mínimas, pero es cuestión de preferencias. Sí, pero seguía siendo la más rápida. Era la más fácil de conducir y la más rápida. Y solo había un pequeño problema que la descalificaba. Y ese problema era ese escape como una trompeta, que producía 2, 107 o 117 decibelios en Poznań. No importa, de todas formas, era demasiado y simplemente lo sacaban de la pista. Y ahora ya no tiene ese Akrapovic. Ahora tiene algún invento de Aprilia y hay una posibilidad de que cumpla con las normas porque Euro 5 también ha reducido el ruido y puede que funcione. Espera, hagámoslo. Se escucha más el motor que el escape, pero el ejemplo aún no se ha abierto. Ya veremos. Pero esto también es una prueba, así de entrada, de que no se pueden comparar motos en internet solo con una tabla. Lo escribí en la prueba del Tuono, que verás que no es la moto más potente de la clase Super Sport, pero cuando la lleves a cualquier parte... Esta dices, sí, esta. Sí, pero con esta será igual. Es decir, de eso se trata. Ellos ponen 217 caballos en la ficha técnica, porque ese es el nivel de la Honda CBR y de la M1000 RR. Así que bueno, supongamos que incluso es la más potente, pero yo nunca siento que sea la más potente. Claro, hace unos 15 años, cuando comprabas una moto deportiva así, tenías que sentir que era un golpe. Sí. Y ahora resulta que si no lo sientes, significa que ese golpe no va hacia el miedo, sino hacia una conducción eficiente.
Sí, ese golpe en realidad es genial, pero resulta que está ahí porque algo no funciona perfectamente. Claro, porque debería ser eficiente en términos de aceleración y maniobrabilidad, no solo para impresionar al conductor. Sí, exactamente. Me alegra probarlo, pero te gustaría. Yo propongo que vengas con nosotros a la prueba entonces de los litros y yo lo probaré en el modo Race y en esos Track 1, Track 2 y me divertiré y tú lo pones en Sport o en Race simplemente por defecto o también puedes bajar esos ajustes y veremos si das una vuelta y terminas sudando o si dices, en realidad no es gran cosa. En realidad para mí esto es un tema para un blog aparte, Marius, porque ya que somos youtubers podemos grabar blogs. Sonrío bajo la mascarilla, no ve. Yo también. Mira, en nuestra época solo había japonesas, japonesas, japonesas y las mejores eran las japonesas. Y mira ahora, cuando piensas en las motos que queremos y que en teoría parecen ser las mejores. Justo escribí sobre el Tuono, que toda mi vida he conducido motos japonesas y tengo una japonesa. Aunque no es una moto deportiva, es una moto refrigerada por aire, pero cada vez me inclino más hacia las italianas, porque tengo una moto. Italiana, europea en general, ¿no? Así que las motos europeas tuvieron que pasar 50 años para que volvieran a la escena y ahora están por todas partes. Así que bastante fuerte. De todas formas, yo les deseo lo mejor. Me gustaría que se vendieran muchas de estas, aunque aquí no se venderán tantas, pero que se vendan muchas para que Aprilia vea que tiene sentido fabricar una moto que no es potente, pero sí súper avanzada y que la gente lo aprecie, porque estas son motos súper avanzadas, las más avanzadas que podemos comprar. Y eso me alegra. Hay una marca que nunca indica la potencia de sus motores. La conocemos. La conocemos y me parece que si Aprilia siguiera ese camino en la RS, Sí, que no indican la potencia. no indican la potencia. Solo, por ejemplo, alguna palabra que describa las emociones que acompañan a eso. Apuesto a que cualquiera que viajara en uno ni siquiera preguntaría cuánta potencia tiene. Él solo quiere. Por favor, embalar. Y también son baratos. Pero el RSV4, tengo miedo, pero quiero. Andrei, ¿cuánto cuesta un RSV4 nuevo? 101.900. Entonces es una ganga. 101.900 es como si costara 99.900, jejeje. Ok, bueno, no es poco dinero por una moto, pero por otro lado, si piensas que quieres comprar un auto realmente deportivo que ofrezca el mismo rendimiento de conducción y que puedas sacar de la caja, Entonces le agregas un cero. bueno, yo diría que hay que gastar 4 veces más como mínimo. Sí, claro, como mínimo, pero en realidad, para tener ese nivel de aceleración, emociones, electrónica, le agregas un cero, porque es el nivel de Ferrari, Lamborghini y cosas por el estilo. La electrónica, la potencia, todo. Si lo comparamos, no sé, con una moto de gama media, es mucho dinero. Pero si comparamos las emociones que lo acompañan y sobre todo, ¿cómo puedes aprender a conducir en esto? Porque también escribí sobre esto en el caso del Tuono, que antes, para personas como yo que, sabes, no quieren hacer acrobacias ni pasar miles de horas en el circuito, pues aprender se asociaba con que de vez en cuando tenías que caerte porque... Oye, pero mira, ¿cómo es ahora con esto? ¿40 cuánto cuesta? 9, supongo. ¿Sí? Mira qué oportunidad. Vienes aquí y miras. Oh, maldita sea, lo quiero, lo quiero. Dices 100, soy una perra. Y por 5.000 que tienes, mira. Tiene alas más pequeñas y aún puedes darle más gas que a este. Por supuesto que sí. Sí, Pero los que dan mucho gas, bueno, pero no puedo esperar para probarlo en la pista. Muy pronto. Mateus, date un descanso con estas restricciones al aire libre. Jejeje. Bueno, no diré cuántos hay. las mascarillas son geniales porque puedes hacerlas durante diferentes minutos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo ya no tengo que lavarme los dientes. Hola. Adiós, que te vaya bien.